La sesión 3 de agregados vamos a continuar con la lista de ensayos y de propiedades que habíamos visto inicialmente de lo que eran agregados. Ya hemos terminado con lo que era el peso unitario volumétrico de agregados, que es un concepto diferente a la densidad, ya que es el peso por unidad de volumen, pero el volumen de un recipiente, teniendo en cuenta los espacios que se dan entre las piedras. Este ensayo es más útil para agregado grueso que para agregado fino, pero puede hacerse sobre ambas fracciones, tanto suelto como compactado. Respecto a lo que es el peso unitario suelto, es algo menor, entre 100 a 200 kilos que el peso unitario compactado, esto sale de experiencias, y el peso unitario compactado para agregados rodados suele estar entre 1500 y 1650, rodados de mayor tamaño máximo 1600 a 1700, siempre mientras mayor es el tamaño máximo agregado, mayor es el tamaño del recipiente que se tiene que dar. Y respecto a los triturados, suelen tener un poco más de pesos unitarios que los agregados rodados. Este valor de 1500, 1600, 1700 son los valores a tener en mente, son muy inferiores a los de las densidades, que habíamos hablado de 266, 2660, 2680. ¿Por qué? Porque uno es la masa por unidad de volumen en la parte sólida y acá se están considerando los huecos que existen entre las diferentes partículas, como se ve en el esquema de la izquierda, es decir que las partículas pueden acomodarse un poco más con la compactación, pero siempre va a haber lugares vacíos que luego por supuesto va a ocupar la pasta de cemento. Respecto a la forma de las partículas, ya hemos dicho que tenemos agregados rodados y agregados triturados. Los agregados rodados tienen una superficie relativamente regular, sin muchas aristas vivas y más o menos redondeadas. Si son de origen glaciar, son un poco menos redondeadas, pero son muy diferentes a los triturados, que tienen superficies irregulares, aristas vivas y se obtienen por la trituración de rocas preexistentes. Estas brindan una mejor trabazón dentro de la mezcla de hormigón, pero pueden dificultar tareas de colocación o pueden aumentar la demanda de agua. Abajo a la derecha tienen dos instrumentos que son los que se suelen emplear para los índices de forma, que se llaman de los agregados. Uno hace el índice de la ajosidad con ese calibre que tiene sus agujeros, y abajo fíjense que tienen de tal tamiz a tal tamiz el tamaño, y el de elongación son esas barritas perpendiculares que les explico enseguida para qué sirven. De todos modos, está en la guía paso a paso de ensayos bien descrito. El uso de estos agregados rodados triturados, ya hemos repetido un par de veces que depende no de cuál es mejor desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ambiental, relacionado con la explotación, relacionado con la distancia de transporte. Entre agregados rodados y triturados no hay grandes diferencias salvo para resistencia a flexión. Las resistencias a flexión sí son más elevadas para agregados triturados y a tracción también. Y a compresión existen diferencias, pero no es que sea un cambio tan relevante. Se pueden obtener hormigones de altas resistencias de H70 sin utilizar agregados triturados sin mayor problema, o al menos tenemos experiencias en Mendoza y Neuquén de haberlo logrado en obras ya ejecutadas. Como les decía, hay dos índices, el de la ajosidad y el de elongación. El de la ajosidad, como pongo ahí entre comillas, son aquellas partículas que se consideran chatas, y el de elongación aquellas que se consideran largas. Si bien existe una relación entre ambos, es decir, si un agregado es muy lajoso va a ser algo elongado y viceversa, pero son parámetros diferentes y ambos se determinan con una masa, la misma muestra de agregado se tamiza y se van pasando una a una con la mano lo que son las partículas para determinar cuáles pasan por ese calibre que tenía huecos y van a ser las lajosas, y las que no pasan son no lajosas en función del tamiz, del retenido del tamiz que se esté analizando. Y respecto a las partículas elongadas, son aquellas partículas que pasan entre las dos barritas para el tamiz en estudio, que se van colocando en función de su máxima dimensión. Reitero que esto está explicado también en el resto del material del curso. Las que pasan son no elongadas y las que se quedan trabadas son las largas, son las elongadas que tienen una relación mayor de 4 a 5 entre la dimensión menor y la dimensión mayor.
Un porcentaje elevado de partículas lajosas elongadas puede dificultar la trabajabilidad, la bombeabilidad, defectos en la terminación, pero no indica que tiene que ser un parámetro de rechazo. Tampoco se puede admitir agregados con partículas lajosas o elongadas arriba del 80% porque sería intrabajable, pero valores de 40 o 50 en algunos casos se encuentran y se pueden obtener adecuados agregados en función de la disponibilidad que uno tenga, ya que esta lajosidad depende de la parte natural de la erosión para agregados rodados y en este caso para triturados depende muchas veces del origen mismo y de las fracturas propias que tiene un tipo de roca. Acá tienen ejemplos de cómo se separan en fracciones previamente en tamices y después una a una las partículas se van pasando. Entonces fíjense, arriba a la derecha se está pasando una partícula en función del retenido del tamiz y no pasa. Eso significa que es no lajosa. Y abajo a la izquierda estamos pasando un árido rodado, fíjense por el tamiz que corresponde, que es un retenido entre 20 y 25 milímetros, entre 3 cuartos y 1 pulgada de forma aproximada, y cuando no pasa significa que es elongada. A la derecha tiene una fotografía de las partículas elongadas, que son las más largas, y las partículas no elongadas en base a este ensayo. De todo esto se hacen porcentajes en función de cada fracción y luego se pondera en función de los retenidos acumulados de cada uno de los tamices en la granulometría del agregado en estudio. También hay otros factores de forma como la esfericidad, como el factor de cubicidad, es decir, cuánto se asemeja un cubo, cuánto se asemeja una esfera. Estos ensayos se suelen utilizar para arenas de fractura en la industria del petróleo, para arenas de filtros, por ejemplo, en plantas potabilizadoras, pero no hay una exigencia actual de esto, al menos en lo que es uso de hormigones para obras convencionales. Pero para otro tipo de materiales, como áridos para materiales asfálticos, a veces sí se pueden exigir. Pero según reglamento CIRSOC, se consideran los índices de lajosidad y elongación, básicamente. Lo mismo se hace, lo cita la norma IRAN 1531 y son ensayos característicos del agregado grueso, al igual que el desgaste de Los Ángeles. El concepto de superficie específica de los materiales granulares, ahora vemos agregados, luego veremos cementos, es un tema importante ya que está relacionado con lo que hablamos al inicio de este tema 2 de agregados. Fíjense, esto es muy simplista, pero no hace falta mucho entenderlo para llevarlo a la realidad. Tiene un cubo de 10 por 10 por 10, tiene 6 caras y la superficie de ese cubo es 600 centímetros cuadrados. Si yo ese cubo lo parto en 8 partes, voy a tener el mismo volumen, con lo cual si la densidad es lo mismo voy a tener el mismo peso, pero la superficie específica van a tener 8 cubos de 6 caras y las caras van a ser de 5 por 5, con lo cual tengo una superficie específica de 1200 centímetros cuadrados. Fíjense que una es el doble que la otra. ¿Qué significaría esto en tecnología del hormigón? Que si tengo una piedra de 2 pulgadas y luego la parto en 8 y justamente son piedras de media pulgada, la superficie específica va a ser mayor. ¿Qué importancia tiene esto y qué correlación, como les dije? Bueno, a mayor superficie específica necesito más agua, al necesitar más agua necesito más cemento, más pasta y esto está totalmente correlacionado con lo que habíamos hablado que a mayor tamaño máximo agregado vamos a tener mejores hormigones, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista técnico por el tema de contracción y desde el punto de vista ambiental por menor consumo de cemento. Esto lo vamos a ver también después en cementos. Las unidades son de metros cuadrados por kilo, de centímetros cuadrados por gramo. Pero este ejemplo del cubo, si bien es ideal o teórico, se entiende que al reducir el tamaño máximo del agregado voy a tener mayor superficie para colocar pasta de cemento. No es que entre un agregado de 2 pulgadas y de media pulgada voy a tener el doble de demanda de agua y el doble de cemento, pero sí incrementos, es decir, no es directamente proporcional al valor de mayor superficie específica. Respecto a la textura, que está relacionado con la forma, pero bueno, es algo particular, es lo que se puede sentir al tacto. Podemos tener superficies lisas, muy poco porosas, hay ciertos agregados como los de Neuquén, que son sumamente lisos, Río Negro también. Hay superficies lisas, pero algo porosas,
se presenta en agregados de Santa Cruz, en algunos de Mendoza, por ejemplo, en las cuales no hay una tan lisura en la superficie y existe lo que es determinada rugosidad, que no son poros, ¿sí? Los poros no los veo a simple vista, acá estamos hablando de algo que sensorialmente sí puedo captarlo, y las superficies rugosas son claramente la de los triturados. A igualdad de volumen, una partícula que sea de agregado rodado o de agregado triturado va a tener más superficie específica la del agregado triturado. ¿Por qué? Y porque tiene mucha más superficie para recorrer. Y este tema de superficie específica sería como que idealmente yo le coloco una membrana al agregado, después la extiendo en una superficie y mido esa superficie y la divido en el peso. Entonces al tener mayor rugosidad tengo mayor superficie específica y eso, sumado a cierta dificultad en la trabajabilidad que pueden tener algunos agregados, hace que tenga mayor demanda de agua. No es que un hormigón sea peor con esto, recuerden que el uso de los agregados depende de la disponibilidad local, pero a mayor, si bien el agregado triturado da mayor trabazón y daría una mayor resistencia en el hormigón a compresión, ese efecto se opaca un poco porque también demanda más agua. Entonces, a igualdad de contenido de cemento, bueno, varía, o sea, no hay, o de relación agua-cemento, para ser más estricto, no existe una gran ventaja entre un agregado y otro, básicamente. Con lo cual, no hay que tener prejuicios y hay que utilizar el agregado que localmente esté avalado, que se tengan ensayo, experiencia en obra y que sea disponible en las proximidades de la obra. Respecto al tamaño máximo nominal del agregado grueso, lo vamos a ver de los últimos módulos en lo que es granulometría, las últimas sesiones, y lo vamos a definir como el tamaño del tamiz de malla menor por el cual pasa el 95% del agregado. Eso para 1 pulgada y superior, y para 3/4 pulgadas inferiores es el 90%. Se duplica esta definición de tamaño máximo nominal. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que para un tamaño máximo nominal, no sé, de 38 milímetros, 1,5 pulgadas, solo el 5% de las partículas pueden ser superiores a 38 milímetros, es decir, es muy poquito. Bien, para 3/4 se deja el 10%, pero eso indica que la mayor cantidad de las piedras tiene un tamaño menor a ese, con lo cual va a ser compatible con las estructuras o con los medios de colocación. Dimensión, elemento estructural, separación y recubrimiento de armaduras, mezclado y colocación, manipulado y consolidación, son los temas que se indican en la diapositiva y que vamos a ir viendo durante todo el año, que están muy relacionados con el tamaño máximo nominal, que sería el tamaño de la piedra que deja solo el 5% por arriba o deja el 95% por debajo, para que se entienda. Es decir, la gran mayoría del agregado sí está incluido ahí. El tamaño nominal parece la palabra tamaño máximo nominal, pero es diferente, y el tamaño nominal son las aberturas de tamices entre las cuales se encuentra la mayor parte del agregado. ¿Qué quiere decir? Que no es un valor como el tamaño máximo nominal, no sé, 2 pulgadas, media pulgada. En este caso son dos valores, y un tamaño nominal 6,20 indica que la mayor parte del agregado está entre 6 y 20 milímetros. ¿Qué es la mayor parte? Y más del 90%. En ciertas provincias del norte, por ejemplo en Salta, en Tucumán, el tamaño nominal no se mide en milímetros. Y por ejemplo, un agregado 1,3 es el que la mayor parte del agregado está entre 10 y 30 milímetros, porque se da en centímetros. Esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Que los agregados son similares en diferentes lugares, pero a veces se nombran de manera distinta. Y en otros países, por supuesto que también. Pero es importante tener este concepto del tamaño máximo nominal, que debe ser compatible con la estructura y con los medios de colocación, y el tamaño nominal es como uno compra desde el punto de vista comercial, y son dos aberturas o dos tamaños en milímetros o en centímetros, en el cual se encuentra incluido la mayor parte del agregado. Recuerden que no puedo tener el 100% del agregado entre dos tamices, porque esto es industrial, algo va a ser más fino, algo va a ser más grueso a veces, con lo cual este es el concepto del tamaño nominal, abarcar la mayor parte, que va a ser claramente la que influencia de manera preponderante en el comportamiento del hormigón. Acá tienen ejemplos de cómo se utilizan los diferentes tamaños máximos nominales agregados. Si bien
Es verdad que hay que escoger el mayor tamaño máximo del agregado compatible con la estructura y medio de colocación. Lo vuelvo a repetir porque es importante. Bueno, hay veces que no se puede hacer eso desde el punto de vista operativo. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, mayores a 2 pulgadas, solo grandes obras como presas masivas, no se mezclan camiones hormigoneros. En general, los de 2 pulgadas sí, camiones hormigoneros, medios de transporte algo convencionales. Cuando ya quiero un pavimento, algo que tenga buena resistencia a flexión, una ruta, un aeropuerto, los tamaños máximos más deseables son de 1,5 pulgadas a 1,25 pulgadas, 38, 32 milímetros. El tamaño de 1,25 pulgadas no existe en el CIRSOC y en la norma IRAM de granulometría, la 1627, pero la verdad que está muy presente en el país. Luego, 1 pulgada o 3/4 para el bombeo, 3/4 a media pulgada para hormigones autocompactantes o hormigones vistos, y 3/8 pulgadas, por ejemplo, para lo que es hormigones proyectados. Con lo cual hay un abanico de tamaños máximos nominales en función de lo que yo vaya a ver y los impedimentos que se encuentre ese agregado para llegar al elemento y llenar bien. La armadura, el recubrimiento, la bomba, los medios de colocación y compactación. Esos son algunos ejemplos. Acá tiene un ejemplo de un shotcrete, de un hormigón proyectado con tamaño 9 milímetros, 3/8 pulgadas y un tamaño máximo nominal grande, lo coloco entre comillas, de 75 milímetros para presas de gravedad, en ese caso una presa de hormigón compactado de rodillo. Todo lo que son las técnicas de muestreo, ensayos para caracterizar estas propiedades físicas de agregados se detallan en los trabajos prácticos y en las fichas paso a paso. Bien, ahí está bien descrito en una página cómo se hace el ensayo y en 8 fotografías la ayuda de cómo poderlos realizar desde el punto de vista gráfico y operativo. Siempre ordenado en qué necesito de laboratorio: balanza, palas, matraz, termómetro. Luego, cómo preparo la muestra, cómo se realiza el muestreo, luego cómo hago el ensayo y después cómo interpreto esos valores y se obtienen los resultados. Ese es el ordenamiento que hay que seguir siempre en la realización de ensayos, al menos para materiales de construcción. Pasando a otro tema, pero continuando con esta serie de propiedades, tenemos lo que son las características propias del agregado y el tema de reacción álcali-agregado, tema de reacción álcali-sílice, como quieran llamarlo. Y esto de características propias del agregado es una denominación que le puse yo y se refiere a las que son mineralógicas del agregado en sí, y que como ya son del mineral, del origen de la roca que geológicamente se ha formado, yo no puedo alterarla. Si la lavo no pasa nada porque sigue siendo el mismo mineral, por eso llamamos propias. No son adquiridas, no son superficiales, son del mineral propiamente dicho. Y aparecen problemas que pueden llegarse a suscitar, que lo vamos a ver en la unidad de cementos y también en la unidad de durabilidad más en detalle, lo que se denominan reacciones álcali-agregado. Para el agregado vamos a ver que se realiza un examen petrográfico, les voy a mostrar algún ejemplo que se realiza por geólogos, y esto si dan que los porcentajes de partículas potencialmente reactivas que ya están estudiadas, porque en Argentina hay una gran cantidad de profesionales reconocidos a nivel mundial respecto a esta temática, ya se sabe qué porcentajes de materiales pueden ser nocivos o no. Los agregados, si están por debajo de esos límites que se los muestro enseguida en otra diapositiva, se consideran no reactivos. El semáforo verde significa usted pasa, ¿sí? Usted haga lo que quiera, utilice una obra hidráulica masiva con un cemento normal, lo que fuese, no va a tener problemas por las experiencias previas. Si alguno de los minerales de este examen petrográfico sale que es superior a los porcentajes que ya están estudiados de estos minerales que pueden reaccionar desfavorablemente con los álcalis del cemento, sodio y potasio, se denominan potencialmente reactivos. ¿Qué significa potencialmente reactivos? No significa que reaccionan con potencia, no, es un tiempo verbal, tiempo potencial, que es podría o no podría. ¿Qué quiere decir? Es como un gris. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, yo no me la juego con el examen petrográfico, tenemos que hacer ensayos con su cemento, tenemos que hacer ensayos de más larga duración con cemento normal, y esos ensayos de performance se hacen cuando aparece este amarillo, ¿sí? Que es con precaución. Si esos ensayos dan que el comportamiento es inocuo o que las expansiones son bajas, se usa y pasamos al verde.
Si da que las expansiones son grandes, porque son reacciones deleterias expansivas, bueno, ya les voy a mostrar unas fotografías de obras enseguida, se pone en rojo. No use este agregado con este cemento porque usted puede tener problemas. ¿Cuándo? Y no sabemos, pero en 10, 20 años, en ciertas estructuras de hormigones masivos, como bases de aerogeneradores, en estructuras masivas como presas o como azudes derivadores que están en permanente contacto con el agua, pueden traer problemas muy relevantes que se procuran prever con estos ensayos, y el primero es el examen petrográfico. El examen petrográfico se realiza según IRAM 1649, está desactualizada ahí la norma, y el geólogo o un ingeniero civil muy especializado me dice las debilidades estructurales, debilidades químicas, qué tipo de rocas, si hay partículas blandas e inestables, si hay mica, si hay ópalo, calcedonia, stanita, vidrios volcánicos, que hay límites, lo vemos enseguida, si hay arcilla estructural en ciertos basaltos, por ejemplo, que puede haber algún deterioro, y todo esto tiene límites. Es decir, hay tolerancias, no puedo tener el 0% de estas partículas porque tenemos que hacer hormigón con los agregados locales. No obstante, si ustedes recuerdan recién ese semáforo de los agregados potencialmente reactivos, más de 2/3 del país en superficie, si uno hace el análisis petrográfico, da potencialmente reactivo. ¿Por qué? Porque son materiales de sílice amorfa, que si recuerdan el material de construcción, justamente los materiales amorfos son aquellos que son más inestables y que cualquier cambio de su situación, bueno, puede desestabilizarlo termodinámicamente y hacer que reaccione. Todo lo que es el oeste argentino, todo lo que es la Patagonia y algo de Mesopotamia dan agregados potencialmente reactivos. Con lo cual estos ensayos hay que realizarlos, aunque muchas veces uno sabe qué ensayo o qué resultado se va a encontrar. Y desde el punto de vista, reitero, de superficie del país, la mayor cantidad de veces son potencialmente reactivos. ¿Cuándo son potencialmente reactivos? Bueno, se hace para el agregado fino por un lugar, por un ensayo, agregado grueso por otro ensayo, y es cuando estos minerales, cuarzo tensionado, cher, tridimita, ópalo, vidrio volcánico, arcillas, tipo esmectitas, como le decía en basaltos, superan estos porcentajes. ¿Ven? 5, 3, 1, 0,5. ¿Por qué el ópalo 0,5 y el cher 3? Bueno, porque es mucho más reactivo el ópalo, que es totalmente amorfo, que el otro mineral. Con lo cual, los geólogos entienden, clasifican, y si tengo al menos uno de estos, se considera potencialmente reactivo. Si yo tengo, no sé, 2% de cuarzo tensionado y todos los otros 0%, bueno, tengo algo potencial, tengo una partícula que podría traer algún problema, pero es tan bajo el porcentaje que se desprecia y lo puedo usar sin restricciones. Si uno o más minerales pasan, que estos límites son superiores, se consideran potencialmente reactivos. Recuerden, no significa de que vayan a reaccionar y vaya a haber problemas, si no, no podríamos hacer hormigones en más de la mitad del país. Significa que hay que tomar cuidados adicionales y hacer ensayos con el cemento, bien sea en morteros o en hormigones. Eso lo veremos en el tema de durabilidad. El reglamento SISOC 201 me da un diagrama de flujo muy interesante, pero con un, no quiero decir problema, pero un inconveniente que, si bien es totalmente coherente y es racional lo que dice, ¿qué es lo que me dice? A ver, todos los ensayos, el examen petrográfico, todo lo que usted quiera, lo más importante es la experiencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me dice? Observa obras existentes. ¿Hay obras cerca? ¿Están en las mismas condiciones de humedad, temperatura o enterradas? Mírelas, inspecciónelas, hay una norma IRAM para ello. ¿Tiene más de 15 años? Si es sí, no hay ningún daño. Si dice, bueno, úselos, no haga nada. Pero estos son muy difíciles de obtenerlos, ¿por qué? Porque no hay base de datos de qué cantera, el frente de la cantera puede haber cambiado. No sabemos a veces el cemento, o bien el cemento que se usó ahí no es el mismo que ahora. Los cementos van cambiando, cada 2 o 4 años se van modificando sus contenidos de adiciones, su finura, su contenido de álcalis, con lo cual, al no tener estabilidad ya en los cementos y base de datos en lo que es agregados, la verdad que es muy difícil obtenerlos y decir que los materiales son iguales. ¿Sí? Entonces la situación más frecuente es ir al de abajo y decir, bueno, no tengo datos. O bien hay obras deterioradas, lo cual es una señal de alerta muy grande. ¿Qué es lo que hago? Lo que está sombreado acá en azul. El resto lo vamos a ver en la unidad de durabilidad.
Hago un análisis petrográfico. Si las partículas reactivas están bajo los límites de Sirsock, varios agregados de Buenos Aires, algunas arenas de Santa Fe empleadas en Chaco, son no reactivos, bueno, no hagamos nada más. Si el porcentaje de partículas dan superior a límites del Sirsock, o de IRAM 1502 y 1531, que son los mismos límites para agregado fino y agregado grueso, que tienen conceptos más novedosos que el Sirsock en lo que es reacción alcali-agregado, pues son más modernas, se consideran agregados potencialmente reactivos. ¿Qué hacemos? Ensayos sobre barra de mortero, acelerados, que duran 16 días, o de hormigón, que pueden durar 3 meses, 1 año y en algunos casos 2 años. Lo que mido ahí son expansiones. Si son insignificantes, ya vamos a ver después en durabilidad qué significa, son no reactivos con ese cemento en general para ensayos de mortero, y si hay expansiones significativas son reactivos, con lo cual hay que emplear requisitos especiales, cambiar el cemento, usar adiciones activas, aditivos e inhibidores de la reacción alquil agregado y otras cosas que veremos en la unidad de durabilidad. Acá nos centramos en análisis petrográfico. Acá tienen un ejemplo de un informe petrográfico de una arena fina de Buenos Aires, cerca de Varadero. Y bueno, fíjense que habla de la identificación, de que no hay casi materia orgánica, del color y de los minerales abajo a la derecha. Cuánto cuarzo tiene, feldespato, calcedonia, bueno, y hay límites, ¿sí? Esos límites, en función de la composición de los diferentes tamices, me dan un porcentaje ponderado. Si ese porcentaje ponderado es menor a lo del Sirsock, fíjense que en observaciones dice la muestra no debe ser considerada potencialmente reactiva. Entonces yo esta arena la puedo utilizar sin ningún inconveniente. Vamos a otro ejemplo. Un agregado rodado 1030 de Mendoza. Bueno, tengo el estudio petrográfico, fíjense, cuarzo, basaltos, andesitas, riolitas, areniscas, tobas, todos aspectos muy específicos para los geólogos. Y estos porcentajes, si superan al Sirsock, en las conclusiones me dice las muestras se clasifican como gravas ilíticas que presentan alto porcentaje de rocas volcánicas y tobas con vidrio volcánico, con lo cual debe ser considerada potencialmente reactiva. Me dice haga ensayos de desempeño. Y abajo, ya que estamos, me da sustancias nocivas, fíjense, materias carbonosas, tanitas, sulfatos, otras sales solubles, cloruro soluble en agua, todo que vamos a ver un poco más adelante. Con lo cual, en este caso, ¿qué me dice? Y no use este agregado, salvo que demuestre que anda bien con su cemento en un ensayo acelerado o ensayos con prismas de hormigones de 3 meses a 1 año que suelen hacerse con cemento normal. Acá tienen ejemplos de una obra en San Rafael que me tocó ocultar, sacar unos testigos y había claros indicios de reacción alcali agregado. Fíjense esas fisuras que nosotros mojamos el testigo para que se vieran mejor las fisuras que siguen los agregados, ¿ven? Fíjense a la derecha que alcanza a verse abajo de los agregados partículas como quebradas por la fisura y que tiene un gel blanquecino, blanco. Eso es el gel de la reacción alcali agregado. ¿Qué es? Una inestabilidad termodinámica entre sodio-potasio del cemento y partículas vítreas del agregado que con el aporte permanente de agua, y si se fisura se va aportando más agua todavía, se empieza a expandir lo que es una aureola del agregado y eso significa que se empieza a hinchar lo que es la estructura, empieza a haber deformaciones. Siempre expansiva. Acá tienen de esta estación transformadora, fíjense cómo se cortó el testigo y cómo se ve, después se seca, pero como se ve el gel blanquecino, que es el síntoma característico de la reacción alcali agregado. No es cualquier fisura reacción alcali agregado, pero en este caso sí. Fíjense, hasta los testigos se partían en dos y se veía lo que era este gel. Otro caso, el más importante que hay en Mendoza, es la central Niwil 2 en San Rafael, una estructura de la década del 60, que tiene reacción alcali agregado. Fíjense las fisuras que tiene contacto permanente en humedad, tiene seguimiento de fisuras. Y el inconveniente en esta obra, que me tocó participar, ahí me tienen sacando un testigo bajo a la izquierda, no es que debilita la estructura en resistencia, es que va creando reacciones expansivas. Esas reacciones expansivas en una gran masa de hormigón saca de posición, en este caso, las turbinas, y eso trae un problema funcional muy importante desde el punto de vista operativo. Es decir, que no hace un colapso estructural la estructura, no es que se viene abajo la presa, pero sí trae problemas funcionales. Son patologías muy lentas, como le decía, muy demandantes de agua.
Ahí me tienen también sacando un testigo en una zona de galerías. Fíjense, el testigo como se vea totalmente fisurado pero unido, y todo eso eran los geles blanquecinos. Y fíjense que el testigo atrás se cortó porque había un plano. Importante reaccionar que le agregado con estos geles. Que tienen un ejemplo que se hizo acá de informe del LEMIT, un laboratorio muy reconocido en estos estudios a nivel nacional, en el cual se aprecian lo que son los geles y luego con un examen petrográfico por cortes se corta, se le da cierto ataque y se observa con lupa o microscopios ópticos. No hace falta un microscopio electrónico, se determinaba dónde están los geles, por qué, cómo estaban constituidos los agregados. ¿Qué quiere decir? Que en este entonces, en la década del 60, no se conocía esta patología, con lo cual para obras hidráulicas no era un impedimento. Hoy en día sí, con lo cual hay que hacer estos estudios para todo tipo de obras, pero en específico para obras hidráulicas, reitero, por la gran demanda de agua, que tiene esta reacción necesaria para que se formen estos geles, lo veremos en durabilidad, hay que tener mucho cuidado con este tema. Cambiando de tema, yendo a una de las últimas propiedades, son las características físico-químicas adquiridas. Recuerden que las anteriores eran propias del mineral. Estas son adquiridas. ¿Qué significa? Que vienen, pero no pertenecen al mineral propiamente dicho. Acá tiene un ejemplo de sales en un acopio de arena. Fíjense cómo se ve blanco cuando le dio el sol. Y bueno, teníamos contenido de sales del 1%. Se decidió descartar, aunque estaba admitido por CIRSOC el 1,5%. Pero bueno, podían traer otro tipo de problemas tantas sales, aparte la mayor parte eran sulfatos. Este caso, un caso curioso, una obra grande, era arena lavada. Y la arena sin lavar no tenía casi sales, pero la arena lavada sí. ¿Por qué? Porque la lavaban con agua contaminada y el lavado perjudicaba a la arena, no solo le sacaba finos indeseables y algunos finos útiles, sino que la contaminaba con sales. Por eso es lo que llamamos adquiridas, si no dependen de la roca propiamente dicha. Otras características físico-químicas adquiridas que pueden, la mayor parte de ellos, eliminarse por lavado, es materia orgánica, que se hace un ensayo colorimétrico de comparación con una solución patrón que queda como naranja y después a la harina se le coloca hidróxido de sodio y se compara si está naranja más oscuro o más clarito, es pasa o no pasa. Los finos limo arcillosos pasa 200 lo veremos en otra sesión porque es importante. Los terrenos de arcilla y partículas friables son aquellos que son deleznables con los dedos, con las uñas directamente. Sales solubles, que vamos a ver después cuáles son los criterios reglamentarios. Partículas carbonosas, que son materias que tienen una densidad menor a 2 y que pueden afectar el aspecto estético o lo que es la durabilidad superficial de un hormigón. Se denominan partículas o materias carbonosas. Y tampoco puede haber azúcares, aceites, grasas o bueno, otros aspectos que puedan llegar a perjudicar a lo que es el agregado, siempre pensándolo dentro del hormigón. Respecto a las disposiciones del CIRSOC 201 del año 2005, lo veremos en la próxima sesión.